¿Qué hay detrás de un reclutamiento laboral? Conoce los secretos de recursos humanos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio de su podcast de confianza, de su podcast favorito, llamado Mente Global. Hoy traemos algo nuevo, algo diferente y algo que les va a dejar un gran beneficio en la vida. Pero antes de ir a todos estos tips que los van a llevar al éxito rotundo, déjenme primero saludar a mi estimadísimo, multigalardonado y siempre excelente amigo Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás? Mi hermano Gabriel, un enorme gusto, un episodio. Este es un episodio diferente que le va a ayudar al 100% de nuestros escuchas. No, bueno, los secretos, los buenos. Y nos sentimos honrados, lo que le sigue con la presencia de una experta con 22, nada más 22 años de experiencia como recursos humanos, maestra Ilana Lester. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de estar en el podcast. Muchas gracias a ti, Lana. Realmente apreciamos esto. Y como ya decíamos, esto va a estar muy bueno porque les vamos a dar algunos tips de cómo aplicar alguna vacante. Si no los han llamado, hoy podrán entender por qué. No necesariamente es por la experiencia que tienen, sino cómo lo están presentando. Porque una cosa es la experiencia que uno posee y otra cosa es cómo se vende eso. Entonces, al final, todos los días somos vendedores, ¿no? Vendedores de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que podemos aportar. Entonces, esto va a tener demasiado jugo. Y pues vamos a darle, Jacobo, ¿con qué comenzamos? Pues diseño de currículum, estamos mostrando, bueno, le voy a ceder la palabra a la maestra Ilana, pero vamos a comenzar diseño de currículum y luego los secretos, lo que nadie te platicó de recursos humanos. A ver, Ilana, platícanos. Pues sí, lo primero con lo que empieza una posición es recibiendo currículums, ¿no? Una vez que se postula en los diferentes portales, la gente aplica a la posición que están viendo y ahí viene la parte medular. ¿Cómo haces tu currículum? Es bien importante que la gente sepa que el diseño del currículum, aunque es forma, también es fondo. Muchas veces nada más por cómo está del primer impacto un currículum, ya te pasaste al siguiente, por cultura organizacional, porque hasta por la tinta que muchos dicen, bueno, lo tienes digital. La realidad es que un reclutador lo imprime para hacer sus anotaciones. Entrevistamos a muchísimas personas para cada una de las posiciones que tenemos vacantes y sería imposible acordarnos si no hacemos anotaciones personales. Entonces, el diseño, la forma es fondo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A mí me han llegado currículums con donde te cuentan historias, hasta me han llegado de diseños de menú como muy creativos, pero muchas veces no es funcional para poder interpretarlo porque no se entiende y como reclutador tienes 2 segundos por currículum porque uno ya sabe exactamente lo que está buscando y si de primera instancia no ve como esas palabras claves, te pasas al siguiente. Entonces, lo que yo recomiendo es algo muy limpio, un diseño simple, pero que sea muy fácil de leer, en donde sea y se pueda ver la parte cronológica pues, de la experiencia profesional de los candidatos, ¿no? Entonces, en primera instancia está el nombre completo, la dirección. No es necesario poner la dirección completa. Muchas veces, uno por seguridad, eh, y eso ya también lo ahondas más en la entrevista, ¿no? Y porque también muchas veces te pueden descartar por la dirección de, esta persona vive muy lejos de la empresa, entonces ya te quitaste esa oportunidad de ser entrevistado. Luego, el correo electrónico, es importante no tener que vengan sobrenombres, apodos, cosas que no van al caso, sino lo ideal es que sea tu nombre, tu apellido y un Gmail, tu celular y tu link de LinkedIn. Después viene la parte de un resumen profesional. Es un breve texto en donde resaltas los datos más importantes de tu experiencia.
Luego viene la parte de habilidad. Antes, breve, 2 líneas, 3 líneas. Máximo ¿Cuánto 5. va? Ok. Es un texto muy breve que resume tu experiencia y tus principales valores como profesional, y es como como el speech principal con el que te venderías. Tu propuesta de valor, ¿no? Exactamente. Después vienen las habilidades, que algunos ejemplos de habilidades pueden ser trabajo en el equipo, liderazgo, tolerancia al estrés, comunicación asertiva, resiliencia, perseverancia, constancia, como estos nombres claves que también machean muchas veces con lo que estás buscando. Esto es más que nada para los algoritmos de las páginas de empleo, ¿no? Y yo busco que liderazgo, que tenga creatividad, iniciativa, trabajo en equipo. Entonces, el poner estas palabras clave en tu currículum te pueden dar un plus del que no las puso, porque el algoritmo lo ve como un match contra el perfil de puesto. Entonces debo tener varios currículums, lo debo customizar mi currículum a la vacante a la que estoy aplicando. De preferencia, sí. Sé que a veces es muchísimo trabajo hacer un currículum para cada posición, pero eso incrementa la posibilidad de ser seleccionado, por lo menos para la llamada a la entrevista o para el filtro telefónico. Ese es un comentario interesante. De entrada, ¿para qué sirve un currículum? ¿Debo poner el 100% de lo que hago? ¿Qué va en un currículum? El currículum es el resumen de tu experiencia laboral. No se pone todo porque mucho ya se ahonda en la entrevista, y este es un detalle muy importante porque luego me llegan currículums muy largos de 8 hojas, 5 hojas, y eso no es correcto. Lo ideal es de una cuartilla. Únicamente se avalan más de una cuartilla si tienen más de 10 años de experiencia, pero no puede ser más de 2, porque no hay tiempo de leer. Entonces, el tener un currículum muy largo te descarta de una posición, porque también es como una persona, lo que da a entender es que es una persona que no sabe sintetizar. Entonces, traduciendo, una cuartilla significa una hoja. Exactamente. Es lo ideal, y si tienes más de 10 años de experiencia, puedes tener 2, pero no más de 2. Ok, adelante. Después viene la parte de experiencia profesional. Lo primero que se pone es el nombre de la empresa y una breve descripción de la empresa, a qué se dedica, el giro, la misión, cuánto tiempo lleva en el mercado. Después, el puesto que ocupas o que ocupaste y los años, por ejemplo, del 2022 a presente o al actual. Y lo que se pone en los bullets son los logros que se han obtenido o que se obtuvieron durante la gestión del puesto en la empresa. Aquí es bien importante traducirlo, si se puede, en cosas numéricas, en KPIs, en porcentajes, en incremento en ventas, reducción de costos, reducción de rotación de personal, o sea, los logros, porque no, si ponen las funciones, ya sabemos, si estoy buscando un gerente de recursos humanos, ya sé lo que hace un gerente de recursos humanos. Lo que yo como reclutador quiero saber es qué lograste en tu posición anterior o en tu posición actual, porque eso es lo que se traduce de, me va a replicar lo que ha logrado y quiero que eso también me lo logre en mi empresa. Un comentario ahí, a lo mejor un punto sobre el seniority. A mí lo que me funciona es, y pertenece a tales comités, o sea, para saber, ok, a quién reporta. Sí. Sí. Sí, también eso es correcto. Ahora, un tip muy importante, no pongamos los meses. Si yo entré en enero del 2022 y salí de la empresa en abril del 2022 y después me contrataron en otra empresa en septiembre, de abril a septiembre hay un hueco en donde lo primero que nos va a preguntar el reclutador, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Entonces, un tip es no poner el mes, simplemente años, para que si hay esos huecos laborales no sean tan evidentes para el reclutador, porque eso causa ruido. También muchos saltos de empleo. Hay currículums que tienen, muchísimas empresas. En ese caso, a lo mejor dejar las últimas 4 empresas en las que ha laborado una persona, pero si ha estado poco tiempo en cada una, sí es un foco rojo para el reclutador,
porque lo que uno busca es alguien que dure, porque el proceso de reclutamiento es muy caro. Desde lo que no conoce el candidato, que es todo lo que se paga a nivel páginas de empleo, psicometría, entrenamiento, todo ese know-how que se le transmite de inicio a la persona contratada, cuando de pronto se va, es tiempo perdido y dinero de muchas personas en la empresa que se dedicaron a entrenar, a capacitar, y además de toda la parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, intentar estar al menos 3 años en una empresa, no estar brincando, ¿no? Sí, lo ideal es mínimo 3 años, porque eso denota permanencia y tú le quieres invertir a alguien que va a haber un retorno a la inversión. Y por el otro lado, ¿es algún tipo de foco rojo si una persona lleva 25 años en la misma empresa? También justamente es un foco rojo porque hay un estancamiento. Cuando tú estás únicamente en una empresa por tanto tiempo, solo operas de la manera que esa empresa opera. Y el cambiarte de empresa, el cambiar de giro, de ver cómo se hacen las cosas en diferentes industrias, te abre mucho los ojos y te enriquece profesionalmente. Entonces, entre 7 y 10 años está bien, pero un año es un foco rojo y también estar muchísimo tiempo es otro foco rojo. Y lo que estamos viendo se le conoce como formato Harvard, ¿verdad? Correcto. Es un formato muy limpio, muy estructurado, que a un reclutador de primera vista te permite detectar si esa persona machea o no con la posición que estás buscando. Entonces, en general es menos diseño y creatividad, ¿no? Mejor algo fácil, algo que al reclutador le haga la vida fácil para obtener rápido los datos que busca. Aquí hay otro tip importante. Luego me llegan currículums en donde es muy difícil acceder al currículum porque me mandan un drive y luego hay que pedir autorización para que te dejen. Entonces dices, no tengo tiempo de perder el tiempo, ya lo descartaste. Entonces, un PDF, todo el mundo puede abrir PDFs. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta eso, que no le hagan la vida difícil al reclutador porque automáticamente te descarta. Después viene la parte de educación, ¿no? En donde se pone el grado que obtuviste, la universidad y el año de término. Después viene la parte de idiomas. Es importante no poner porcentajes, sino como se maneja es del 1 al 60% es conocimiento del idioma y del 61 al 100% es dominio del idioma. Y aparte, aparte pones nativo, más este que es nativo. Se puede dar por hecho. Aquí son idiomas adicionales. Okay. Al país de donde estás aplicando, ¿no? Y herramientas digitales, ¿no? Hay muchos puestos que requieren software especial, por ejemplo, contabilidad, que tiene como ciertos software que necesitan, o manejo de ciertos portales, recursos humanos, también hay softwares específicos para nómina y todo eso. Entonces, ¿qué tipo de softwares manejas? Te da un plus también para ser considerado en una posición. Ok, entonces, a ver, vamos, ahora viene la parte jugosita. Ya mandé mi currículum. ¿Qué sucede atrás? ¿No? ¿Cómo es la vida de un reclutador? ¿Qué hay? Yo le doy send. ¿Qué sucede después? Nosotros como reclutadores recibimos muchísimos currículums. Increíble la cantidad de documentos. Entonces, hay varias formas de recibirlo. Muchas veces mandan un correo directo de acuerdo a cómo esté publicada la vacante. Entonces recibimos los currículums a nuestro correo y de ahí vamos viendo por orden cronológico la gente que va aplicando y de los primeros 15 van machando, te detienes y ya empiezas con el proceso de entrevista. También hay otra forma de recibir currículums que es a través de los portales de empleo. En estos portales el candidato no ve lo que el reclutador ve. Como hacemos, las empresas por lo general hacen un pago, tenemos acceso a una base de datos, o sea, una cosa es lo que recibimos que el candidato se postula y otra cosa es que nosotros también tenemos acceso
a buscar al candidato ideal de acuerdo con las características de la posición. Y lo que hacen estos portales de empleo es te machean con porcentajes que también machea el currículum de una persona que se postuló con la vacante que publicaste. Y ahí no le marcas, por ejemplo, al que se postuló primero, sino al que mayor porcentaje de macheo tiene con tu posición. Entonces, una forma fácil de encontrar esas palabras claves podría ser revisando la descripción de empleo y utilizando esas mismas palabras en mi aplicación, en mi currículum. Exacto. Eso te hace que el algoritmo te seleccione como mayor porcentaje de macheo con la posición a la que aplicaste. Y tú como reclutador quieres a esos candidatos en primera instancia. Y como muchas veces te dan tiempos muy cortos para cubrir una vacante, es en los primeros que les dedicas tiempo. Entonces, sí hay un mundo atrás de lo que el candidato ve. Muchas veces hay una frustración importante de, es que ya apliqué a muchísimas empresas y nadie me llama, pero no conocen lo que se vive del otro lado. Del otro lado, muchas veces tenemos el tiempo muy limitado y vamos entrevistando conforme va llegando y a lo mejor ya ni siquiera alcanzamos a leer el currículum de esa persona. Otras veces ya tenemos al candidato que va a ser, pero nos piden una terna por procesos. Entonces, nada más tenemos que cumplir el requisito de, bueno, aquí hay 3 que medio más o menos cumplen con, pero ya está vendida, por así decir, la vacante, ¿no? Muchas veces es un benchmark. Si yo quiero investigar los sueldos de otras empresas, también puede ser que postule o publique una vacante para ver cuánto ganan los candidatos en esa posición en otras industrias y yo poder hacer un tabulador salarial o ver cómo estoy con respecto al mercado. Sí, esa es la parte que uno como prospecto le da clic y está todo ilusionado y empiezas procesos, pero tú no sabes del otro lado, a lo mejor es un proceso real o a lo mejor es simplemente un proceso que te quieren sacar tu información. Exactamente, porque sí, sí me ha pasado que me dicen, investígame cómo están los sueldos en tal industria. Y la única manera que tengo, porque muchas vacantes ponen sueldo competitivo, entonces no tengo acceso a los sueldos de esa posición de otras industrias, lo hago a través de los candidatos. A ver, pero por ejemplo, si yo soy estudiante, ¿no? Estoy a medio año, un año de salir de la carrera. Experiencia laboral, tengo prácticamente nada, tengo muy poco. ¿Qué hago? ¿Qué pongo en mi currículum? En la parte de estudiantes es interesante porque ahí lo que tienen que poner son, puede ser los logros académicos que han tenido, actividades extracurriculares como fui parte de la sociedad de alumnos o proyectos que vayan alineados eh, a la posición a la que están aplicando. Muchas empresas lo que buscan son trainees, ¿no? Entonces, pero sí quieren a alguien que sea proactivo, que tenga, dependiendo de la empresa, ¿no? Pero que tenga esas ganas de crecer, de aprender y ahí lo que estás buscando es cómo fue de estudiante, si tuvo más actividades, qué proyectos, cuál fue la materia que más le gusta, o sea, le buscas como otro tipo de habilidades. O sea, los proyectos que te deja un profesor, ¿los puedes vender en tu currículum? Sí, sí, tanto si eres estudiante como si ya tienes un rato de experiencia laboral. Yo he visto currículums en donde no me pone, son mucha gente que es freelance, entonces lo que su currículum está lleno de proyectos, no de empresas. Y un dato importante que es como debatible, la parte de la foto en el currículum. Yo lo que sí recomiendo es, de primera instancia, no poner foto. Si ya la empresa por requisito pide un currículum con foto, lo ideal es una foto profesional, no de cuando estuviste en un evento social o de cuerpo completo, no, sino algo tipo pasaporte, donde estés con vestimenta formal y por lo general se pone del lado derecho hasta arriba. Si pueden evitar poner foto, yo lo recomiendo porque sí puede ser un factor de discriminación, para bien y para mal. Entonces, mientras menos factores que pudieran jugar en contra pongamos en nuestro currículum, es mejor. La foto va 100% de pasaporte de frente, porque luego veo que hay como que fotos así muy como gerenciales.
¿no? Lo ideal es de frente, como viendo, no de 3/4 ni de nada, porque también ahí transmites transparencia, ¿no? Entonces, una foto profesional, mujeres en traje sastre, hombres también con traje, algo que sea muy neutro, que no haya opción de discriminación. Y la forma también que me gustaría ahondar un poquito en cómo describir la experiencia profesional va en orden cronológico inverso. Es decir, por lo general ves lo que estás haciendo actualmente y te vas hacia el pasado. Entonces, la primera empresa que se debe poner es la más reciente y la última, la más antigua. Ahora nada más para cerrar el tema de la foto, entonces de preferencia no ponemos foto a menos de que la empresa nos diga tienes que enviarla con foto, y la foto, si quieres poner la foto, no es en el currículum, más bien pones la liga de LinkedIn o de alguna, ¿no? De preferencia LinkedIn, y si alguien quiere ver la foto, la ve en LinkedIn, no en tu currículum, ¿de acuerdo? Puede ser, solo si es requisito de la empresa, sí ponlo dentro del currículum, porque si no ya nada más por eso te descartan, porque ellos, su proceso de reclutamiento es con foto. Pero si no, con el link de LinkedIn, ahí aparecería tu foto. Ok, ahora pregunta, ¿qué hacemos con los brincos? Imagínate una mujer se embaraza, deja de trabajar 2 años, 3 años para tener a su hijo, etcétera, y dice, me quiero reincorporar y tengo unos brincotes horribles, o alguien que estuvo desempleado 2 años, un año, ¿cómo lo manejan las personas? Ya, el primer tip es lo de los años que les dije para acortar un poquito esos periodos o esos huecos que se pudieran ver en el currículum. El segundo tip es, ok, ¿qué hiciste durante el tiempo que no estuviste empleado? Por el motivo que sea. Lo que las empresas también buscan es gente que se haya actualizado, ¿no? Muchas veces profesionistas se van a la maestría y son maestrías de tiempo completo y tienen que dejar de trabajar. Entonces dices, bueno, me estuve preparando, pero durante este periodo hice voluntariados o servicio social o algo que muestre esa proactividad por seguir dentro del campo laboral. Es como un pretexto válido, ¿no? De a lo mejor me quedé sin trabajo 2 años. Sí, pero, ok, ¿qué hiciste en esos 2 años? Pues hice una maestría o, ¿no? O sea, un poquito de perfecto, no trabajaste, ¿qué hiciste? Exactamente. ¿Qué pasa o cómo reacciona un reclutador ante algún evento catastrófico en alguna empresa? ¿No? Digamos que en estos días las empresas de tecnología están sufriendo bastante, y han hecho recortes masivos. ¿Un reclutador es sensible a este tipo de situaciones en el mercado o es responsabilidad del aplicante manejar eso de la forma adecuada? La verdad es responsabilidad del aplicante. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, muchas empresas o agencias de publicidad, de marketing, se vieron en muchísimas dificultades por el giro, ¿no? Y lo que pasó ahí fue aprovechar el mercado. Había mucha gente muy talentosa que por una circunstancia ajena a esa persona hubo recorte para que la empresa pudiera sobrevivir. Y entonces lo que hacían estas agencias es captar esa gente tan talentosa con los sueldos bajos. Entonces aprovechaban esa circunstancia de mercado. Y ya cuando se empezó a recuperar, pues ya se empezaban a cotizar diferente y demás, pero de primera instancia sí puede haber una situación de es gente muy buena, la quiero y ahorita me cuesta menos. Sí. A ver, te voy a hacer una pregunta muy, muy, muy complicada. Sales de un trabajo y a los 2 meses te hacen una oferta por el 80% de tu valor. Dices, no, a ver, yo ya ganaba tanto, ahora me quieren pagar el 80%. No, pues no la tomo porque yo gano tanto. No, pues me espero, sí, pero 2 meses después, en vez del 80, es al 60. Entonces, ¿qué haces? ¿Te esperas intentar recuperar tu valor o tomas lo que puedas y ya habrá tiempo para crecer? ¿Qué opinas? Es una pregunta difícil porque en México uno sí pregunta motivo de salida de la empresa anterior y sueldo. Y
A veces tenemos un presupuesto mayor, pero le ofreces con base al último sueldo. Entonces, si alguien gana, por decir un número, 20,000 pesos y yo tenía 40,000 para la posición, si veo que es una persona idónea para la posición, porque si ganas, o sea, hay que ver los años de experiencia, como muchas variables, a lo mejor ya no le ofrezco 40, le ofrezco 24 para que sea atractivo para esa persona y yo ya, entre comillas, ahorré los otros 16, ¿no? Entonces, es un tema delicado porque nunca sabes cuál es el presupuesto de la empresa y luego por el otro lado, mientras más tiempo pasa, en una entrevista de trabajo la gente transmite esa desesperación de porfa que sea yo el seleccionado. Es más fácil buscar trabajo con trabajo que sin trabajo. Esa es la realidad. Ujú. La energía es diferente. Sí. Entonces, ahora Y- que depende de la persona, se quiere arriesgar a que pase más tiempo porque a veces los procesos pueden ser muy largos o se emplea y va buscando una posición que le convenza más, pero ya no está desempleado. Y al revés, tienes un budget hasta de 40,000, por decir. Bueno, traduzcanla cada quien a su moneda, estimados escuchas. Tienes un budget de 40,000, lo que quieras. Y la persona gana 50. Pero dice, no, 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 yo sí la acepto. Das la oportunidad, no das, ¿qué opinas? Híjole, también es un poco rojo, porque dice, esta persona en cuanto encuentre algo se va. Entonces, el que acepten, sí del lado de la empresa te lo cuestionas, de por qué si ganaba 50, ahorita me acepta 40, o me mintió, y muchas empresas piden recibos de nómina que no digo que esté bien o esté mal, pero es una práctica que en muchas empresas he visto que lo hacen. Entonces dices, o me mintió en su sueldo, porque qué raro, si ganaba tanto ahora, ¿por qué acepta esto? O, o simplemente ya está muy desesperado y en cuanto encuentre algo que sea de 50 o demás, se va a ir. Sabes que no va a haber un compromiso, no digo en todos los casos, pero pueden, o va a haber una inconformidad o como necesito el trabajo, las deudas corren y necesito pues, ir generando, pero, o sea, no hay un real compromiso, puede ser, y en cuanto encuentren otra cosa se van. Otra pregunta. Las mentiras en el currículum. ¿Mientes, no mientes? ¿Se da cuenta el DRH? ¿Qué opinas? Muchas veces sí nos damos cuenta y por X o Y te enteras. Y puede ser que brinques todos los filtros y llegues hasta la contratación. La mayoría de las empresas manejamos contratos de prueba, por lo general son de 90 o de 180 días, depende de la posición. Entonces es un periodo que la empresa se da para conocer si la persona es la adecuada o no en la posición. Entonces ahí, realmente ahí es donde sale, en caso de haber podido brincar todos los filtros, incluso polígrafo, si la persona es apta o no. Ahora, digamos que contratamos en la mayoría de las empresas por aptitudes y despedimos por actitudes. Entonces, no es suficiente ser la persona que más sabe y más capacitada está y entrenada y demás. Tiene que haber una actitud coherente con los valores y con la cultura de la empresa. Yo mi recomendación es no mientan en el currículum, porque, o sea, yo cacho, si el 99% de tu currículum es verídico, te cacho una mentira en el currículum, adiós y te veto. O sea, no, o sea, para mí estás fuera de mi vida. Entonces yo recomiendo lo que es, no, no, no mientan en un currículum. Y donde luego también me he encontrado muchas mentiras es en la parte de educación, pero hay herramientas que te permiten validar las cédulas. Entonces, también a lo mejor de primera instancia te brincas esto y la empresa no se dio cuenta que tu título es falso. Pero luego viene un proceso de validar, ¿no? De pedir referencias, de consultar estas páginas y ahí sale, dijiste que tenías maestría en tal, pero no tienes cédula.
Entonces dice, sí me entregó el título, pero no tiene cédula. Y también puede ser, ¿no? De no la ha tramitado. Entonces viene una presión importante por parte de la empresa en muchas. Y si no lo das, te ponen una fecha límite y si no es como término o rescisión de contrato. Entonces sí, lo ideal es no mentir porque sale de una u otra manera. Es un balance interesante, ¿no? Porque al final también es una negociación y se negocia de acuerdo a, vaya, a la honestidad de nuestras habilidades. Pero al final es un proceso de ventas, ¿no? Es un proceso donde yo estoy vendiendo lo que sé hacer y lo tengo que hacer de una manera inteligente también, ¿no? Porque y este viene de un punto de vista muy, muy personal, ¿no? La empresa tiene muy claro qué es lo que está buscando, pero yo también debo tener muy claro qué es lo que estoy buscando Y lo y que ser no estás honesto con buscando. eso. Y lo que no Claro, estás buscando. exactamente. Sí, mucha gente se ha acercado a mí preguntándome por algún puesto, cosas de ese estilo, pero la realidad es que les digo, ¿sabes qué? Piensa realmente si eso es lo que quieres hacer primero, porque nosotros nos vamos a dar cuenta si esto es para ti o no. Y la verdad es que va a ser vamos a perder el tiempo tanto tú como nosotros. Entonces, piensa bien hacia dónde quieres ir y sé congruente con lo que estás esperando en la vida. Ahora, yo tengo una pregunta singular, y digo singular porque yo vengo de una universidad pública, ¿no? A la cual respeto, admiro, y ahí fueron de los mejores años que pasé en mi vida y aprendí cantidades positivas de cosas. Sin embargo, hay una diferencia que noté desde que empecé a trabajar entre las universidades privadas y las universidades públicas. Una de las cosas es que a nosotros en universidades públicas no nos enseñan a vendernos. Y yo jamás tuve esta idea de poner actividades extracurriculares, ¿no? Mis actividades extracurriculares eran salir a jugar fútbol entre clases y a veces ir a conciertos, y eso era todo, pero no teníamos ese incentivo. Entonces, esto es también como un llamado, ¿no? A esta comunidad que no tiene la oportunidad de una educación privada, que este tipo de cosas, detalles son súper importantes, ¿no? Pero la pregunta, y no quiero poner a nadie en aprietos, pero ¿hay algún tipo de sesgo am, para un proceso de reclutamiento si una persona está en una universidad pública comparado con una universidad privada? Todo depende. Depende para qué puesto vas, para qué o cuál es la experiencia o qué está buscando, cuál es la cultura de la empresa. Yo he estado en empresas en donde, y de los dos, ¿no? Que solo quieren de universidad privada o solo quieren de universidad pública. Depende de, ahora sí que, para qué sea. Por ejemplo, yo me he topado gente de universidad pública sumamente talentosa, en donde es correcto. Su forma de ver la vida laboral es muy diferente de alguien de universidad privada, sobre todo en los inicios. Ya después como que se van equilibrando. Ujú. Conforme pasa el tiempo, ya no importa de dónde eres, ya lo que más importa es la experiencia y los logros que has tenido en tu vida profesional. Pero es más como cuando inicias. Y eso también te da oportunidad de ir creciendo y ir fogueándote y demás, pero después llega el momento que ya no es trascendente, sino es más los logros profesionales. Sí, eso lo digo con la intención de ayudar a la comunidad de donde un servidor y otro personaje del otro lado de la pantalla venimos, ¿no? Venimos de universidad pública. Y la realidad es que los perfiles, sí los noté muy diferentes. Saltar de la universidad pública a un ambiente laboral en el sector bancario fue un cambio de cultura, un cambio de ritmo de vida, un cambio de muchísimas cosas que creo que sería de mucha ayuda tener desde finales de la carrera. Creo que un cambio en el plan de estudios que esté más acercado a la vida laboral para las universidades públicas sería muy, muy bueno y le traería una gran ventaja. Pero vaya, ese es Pero el para punto las de vista. privadas también, porque de la universidad de donde yo vengo, cuando empecé a trabajar, también fue un shock, porque no había, o sea, o sea, era como más flexible, por decirlo así, y entras al mundo corporativo, tienes que cumplir un horario y tienes objetivos, o sea, no es de
pásame la tarea. No, la tienes que hacer tú, ¿no? Entonces también es un shock cultural, depende del contexto, pero llega el momento en que todo se equilibra y todos agarran el ritmo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer otro programa. Ahí se los dejamos. Se los dejamos. Vamos a hacer otro programa de tips de entrevista. ¿No? O sea, desde el punto de vista de un profesional, ¿no? En este caso, la maestra Ilana, de qué tips, qué sí hacer, qué no hacer, si estás en la sala de juntas te están viendo o no, pero eso lo dejamos para un siguiente episodio. Gabriel, comentarios. Pues la realidad es que aprendí bastante, ¿no? Estaba tomando notas también. Ay, ¿qué tal? Porque uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que pueda suceder. Pero yo en lo personal te agradezco mucho, Ilana. Fue una plática con demasiada información útil, que creo que a cualquier persona, independientemente del momento en su carrera en el que se encuentre, es totalmente relevante. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Ilana, bueno, estoy mostrando tu tarjeta que obviamente haces coaching de diseño, entrevista, etcétera. Platícanos. Sí, doy cursos de outplacement, es cómo buscar trabajo, desde el diseño de currículum, la parte de forma en una entrevista laboral y por supuesto la parte de fondo, cómo contestar preguntas difíciles de entrevista. Pues ahí lo tienen, estimados. Siempre es bueno mantener la mente abierta, pues, y qué mejor que un especialista. Gabriel, ¿algún comentario? Pues eso es todo de mi parte. Agradecerles de nuevo. No sé si tú, Jacob, tengas algún comentario para cerrar. Buenísimo, aprendí muchísimo. O sea, creo que sí, hablamos siempre de economía geopolítica, pues creo que este tipo de episodios o cápsulas creo que le pueden ayudar a muchas personas y también para eso estamos. Así es. Jacob, Ilana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también, quienes nos están viendo, por estar aquí en este episodio. Y pues sin más, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Abrazo. Gracias. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias.